Buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con el estudio del libro del profeta Oseas, unidad número 7, estudio número 21. Título de la clase de hoy, llamado a la consagración. Texto básico, Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2, 6 al 10. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. Versículo clave encontramos en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La verdad central, el castigo a Israel por su corrupción moral, nos enseña que Dios castiga la corrupción moral del pueblo y especialmente de sus dirigentes religiosos. La anarquía, la corrupción y la infidelidad a Dios fue lo que el profeta Oseas tuvo que vivir durante su época como enviado de Dios. Gran parte de la caída y destrucción del reino del norte o Israel se debió a estos hechos, que ocurrieron a partir de la división del reino, con la muerte del rey Salomón. Allí comenzó la decadencia espiritual del pueblo, que culminaría con la destrucción de la tribu de Efraín, como también se le conocía. La falsa piedad o espiritualidad pasajera eran el pan de cada día. La religiosidad y las apariencias externas eran el orden del culto. Los santuarios de Israel eran lujosos. El culto era muy elaborado. La gente pensaba que por medio de la liturgia podían cumplir con todas sus obligaciones religiosas. Su devoción duró muy poco. Fue una espiritualidad pasajera. Y pronto volverían a sus actividades diarias, olvidándose por completo de las promesas de Dios. El olvidarse de Dios apagaría el amor al prójimo. La práctica de la misericordia hacia sus hermanos era nula, y los líderes en Israel que tenían la responsabilidad de impartir el conocimiento de la ley de Dios al pueblo se habían corrompido. Pensaban que conocían a Dios y le adoraban con obras externas, pero su corazón estaba lejos de él. Como dijo el Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El conocimiento que Dios demanda a su pueblo era un conocimiento íntimo de Él. Muchos se acercaban, pero no le conocían de manera íntima y personal. Job, después de vivir su experiencia con Dios, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora te conozco de manera íntima y personal. Enseñar la ley de Dios era la clave y era la responsabilidad del liderazgo de la época. Por eso Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Con este contexto llegamos al primer punto del estudio de hoy: las razones del pleito de Jehová. Oseas 4, versículos 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. El profeta comienza su mensaje usando un lenguaje jurídico. La frase Jehová contiende con los moradores de la tierra, una expresión que se usaba cuando un ciudadano presentaba una queja contra otro ante el tribunal de ancianos, quienes eran los jueces del pueblo, a las puertas de la ciudad. En este caso, es Dios quien presenta la querella o el pleito, y lo podríamos resumir así: debido a la falta de conocimiento íntimo y personal de Dios por parte del pueblo, la violencia se ha apoderado de Israel y la anarquía y la corrupción han llevado al pueblo al desastre. Por lo tanto,
Dios explica sus tres razones principales, en forma de acusaciones negativas. Primero, no hay verdad. Segundo, no hay misericordia. Y en tercer lugar, no hay conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la clave para conocer la verdad y practicar la misericordia. Es el conocimiento acerca de Dios que el sacerdote debe compartir en su enseñanza de la ley. Pero también es importante el conocimiento personal del pueblo a un Dios que demanda fidelidad y compromiso. Si Israel no conoce a Dios, entonces un ídolo, el dios pagano Baal u otro, llegan a ser el objeto de su lealtad. Lo correcto es no conocer a otro Dios y ser fiel a Jehová, como la esposa es leal a su marido. Después de las tres quejas de los tres no hay, del versículo 1, en el versículo 2 se presentan otras acusaciones. Estas tienen que ver con el prójimo y afectan los 10 mandamientos de Dios: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar serían las prácticas del día a día del pueblo. Por lo tanto, el fracaso del pueblo es tanto social como teológico. El pecado contra Dios se manifiesta siempre en contra del prójimo, y esto lo reconoció Oseas sabiendo que el pueblo había actuado mal con Dios y con el prójimo. No había quedado nada bueno, todos a uno se habían descarriado, como lo dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué podemos aprender de este texto? En primer lugar, debemos procurar conocer bien las Escrituras para no ser engañados y ser llevados por cualquier viento de doctrina. Número 2. Debemos conocer a Dios íntima y personalmente, que sea su Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad. Número 3. Si no conocemos a Dios, corremos el riesgo de desviarnos, perdernos y hasta llegar a practicar la idolatría. Número 4. El liderazgo tiene la responsabilidad dada por Dios de guiar al pueblo, de enseñarle el camino verdadero, de instruirlo y motivarlo a profundizar en las Escrituras y en el amor al prójimo. Número 5. Amar a Dios hace que amemos a nuestro prójimo, porque el amor de Dios en nosotros hace que actuemos a favor del menesteroso, del necesitado, del huérfano y de la viuda. Llegamos así al segundo punto: corrupción del pueblo y sus sacerdotes. Oseas capítulo 4, versículos del 6 al 10. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. El profeta afirma que toda la sociedad se ha corrompido, desde los líderes civiles y religiosos hasta los ciudadanos más simples. La razón es muy sencilla: la gente no conoce a Dios y mucho menos su voluntad. Los sacerdotes que tenían la misión de enseñar han faltado a su compromiso. Como lo dice la Biblia, tendrán que sufrir las consecuencias de su pecado y Dios le va a pagar según sus obras. Perderán el privilegio de seguir siendo sacerdotes. La grandeza que una vez vivió Israel se convertiría en afrenta. Todo el orgullo que sentían por su sistema de gobierno, por sus edificaciones impresionantes, se iban a convertir en cenizas. Y la razón que Dios da para esa destrucción la conseguimos en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. 2 veces nombra la palabra conocimiento.
y sabemos que cuando una palabra se repite varias veces, tiene un énfasis importante. Nadie se imaginaría que la ignorancia es causa de destrucción y que no solo serán afectadas las posiciones de los sacerdotes, sino que también los hijos sufrirían las consecuencias. Es verdad, en cualquier cultura, que el pueblo no va a superar nunca la moralidad de sus líderes. Como son sus líderes, así será su pueblo. Los sacerdotes han dejado un ejemplo pésimo al pueblo y van a perder sus privilegios. Serán destruidos y la razón de su castigo es sencilla. Dejaron de escuchar a Dios y, como dice el versículo 10, porque dejaron de servir a Jehová. Este texto nos enseña, en primer lugar, qué privilegio tenemos en ser sacerdotes del Dios Altísimo, pero este privilegio conlleva una responsabilidad. Segundo, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tercero, la irresponsabilidad de tomar el sacerdocio a la ligera trae como consecuencia que Dios se olvide de los hijos, así como ellos se han olvidado de Dios. Número 4. Mientras mayor sea el compromiso, mayor será la exigencia. Número 5. Mientras más responsabilidad, mayor es el pecado. Número 6. El pecado trae consecuencias. Número 7. El pecado deshonra y cambia la felicidad en afrenta. Número 8. Un pueblo es lo que son sus líderes. Número 9. Ejercer bien el sacerdocio trae un grado honroso si se hace con fidelidad, compromiso y pagando el precio de servir a Dios. Llegamos así al último punto de la clase de hoy, llamado a la auténtica consagración. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Para entender el capítulo 6 hay que mirar el contexto al final del capítulo 5 y al principio del capítulo 6. Oseas nos muestra cómo la gente intentó resolver su problema. Primero buscaron ayuda económica y militar en otras naciones. Capítulo 5, versículo 13. Después de su angustia, clamaron a Dios. Capítulo 5, versículo 15 al capítulo 6, versículo 3. Esta es una oración superficial y liviana, como lo expresa el versículo 4 del capítulo 6. Indica claramente que son dichos superficiales que expresan una religión superficial e inconsistente y una piedad pasajera, así como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Así es la piedad de Israel. Consideraban a Dios como el sol que sale cada mañana y la lluvia que refresca la tierra. Precisamente eran las características del dios pagano Baal. Era el dios de la lluvia. La gente creía que moría cada otoño cuando dejaba de llover y luego resucitaba en primavera al caer la lluvia temprana. Ellos estaban tratando a Dios como si fuera uno de los ídolos de las naciones paganas. Pero es en el versículo 6 que encontramos el centro de la enseñanza del libro de Oseas. Y por cierto, es el versículo clave. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús citó este versículo 2 veces en su ministerio. El sacrificio y el holocausto eran las prácticas del pueblo a través de los sacerdotes en el templo.
Ya Dios se había hastiado de tanto sacrificio y demandaba más misericordia al prójimo y conocimiento de su palabra. El conocimiento profundo de la Biblia está siendo cambiado en muchas iglesias que buscan más el emocionalismo, los grandes milagros y sanaciones, el hablar en lenguas extrañas, música estridente que incita al baile, oraciones largas e impactantes para buscar el aplauso de la gente. Es muy triste ver cómo se han cambiado el conocimiento profundo de Dios por hechos, por modas y cultos superficiales que buscan más realzar al hombre antes que dar la gloria y la honra a Dios. No hay experiencia más enriquecedora que participar en un culto que glorifique el nombre de Dios y en donde se predique a Jesucristo como crucificado y resucitado. Dar la honra a Dios antes que a los hombres, conocer más su palabra y usar de misericordia con nuestro prójimo es el deseo de Dios. ¿Qué aprendemos de este texto? Primero, cuando estamos en los problemas, no podemos buscar ayuda en fuentes que no tienen agua, en manos que están vacías para ayudar. Debemos confiar y descansar en el Señor, porque Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En segundo lugar, nuestras oraciones a Dios deben ser de corazón, de adentro hacia afuera, con el Espíritu. Tercero, una oración superficial no traspasa los cielos. Cuarto lugar, la falsa piedad es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Ahora está, mañana se disipa. Número 5. En todo lo que hagamos debemos preguntarnos, ¿esto que hago glorifica a Dios o soy piedra de tropiezo? Número 6. Conocer a profundidad la palabra de Dios y hacer misericordia a nuestro prójimo es el deseo de Dios. Para concluir este estudio, debemos decir, en primer lugar, que como sacerdotes del Dios Altísimo, somos llamados a conocer a Dios, su palabra, profundizar en ella, estudiarla, enseñarla a otros para que lleguen al conocimiento de la verdad. Como dijo el Señor Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En segundo lugar, debemos asumir el compromiso de ser líderes fieles, comprometidos, consagrados y sobre todo que le sirvamos a Dios como dijo el Señor. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Número 3. El amar a Dios sobre todas las cosas hace que amemos a nuestro prójimo. Número 4. No debemos olvidar que somos mayordomos de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Él todavía sigue siendo el dueño. El llamado es a vivir una vida consagrada a Dios y de servicio. ¿Quieres consagrar tu vida a Dios? Ora a Dios de corazón por tu consagración. Profundiza en su palabra. Usa de misericordia con los demás y sírvele con devoción y fervor. Experimentar una vida consagrada a Dios es lo más hermoso que ser humano alguno puede sentir. Busca esa vida, abrázala, ama a Dios y siente la pasión de llevar almas para Cristo. Es la satisfacción más grande de todo cristiano. Como dice el Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Espero que la clase de hoy les haya servido para su crecimiento espiritual. Les espero la próxima semana con el estudio número 22 en la unidad número 7. Consecuencias de la corrupción. Texto a estudiar, Oseas 7, capítulo 7, versículo 3 al capítulo 10, versículo 15. Les deseo que pasen un feliz día, que Dios les bendiga.
fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz.